Veo espontáneo. ¿Sabés en qué se parece Luis XIV, llamado el Rey Sol y célebre por su frase "El Estado soy yo", con un Estado moderno actual? En que ambos estados, salvo la diferencia de gobierno, son estados absolutos. ¿Y sabés cómo surgen los estados modernos? Surgen por el absolutismo monárquico. El absolutismo era una forma de gobierno posterior al feudalismo en el cual los reyes empezaban a concentrar y centralizar todo su poder. Se dejaba a los feudos por una autoridad más poderosa y tengamos en cuenta que cuando decimos modernidad no estamos refiriendo al siglo XV y XVI. No es nada nuevo todo esto. La figura del monarca se va fortaleciendo desde el feudalismo a la modernidad con 5 características: la centralización de poder, la concentración de poder, el monopolio de la fuerza, los tributos y la legitimidad para gobernar. Cuando hablamos de la centralización de poder, nos referimos que en el feudalismo había varias jurisdicciones sobre un mismo territorio. Por ejemplo, teníamos la jurisdicción imperial, que se la debía al emperador, la jurisdicción clerical, que se la debía al papa y los demás miembros del clero, y la jurisdicción nobiliaria, que se la debía al noble. Esto se anula y se aplica solamente una sola jurisdicción, la del rey. Además, los señores feudales y los nobles le juran fidelidad al rey. Cuando hablamos de la concentración de poder, el rey va a pasar a administrar, a legislar y a ser juez en su propio reino. Con el monopolio de la fuerza, los reyes empiezan a tener el mando del ejército de sus vasallos. Él va a ser el único en ejercer la fuerza de forma justificada y legitimada. Los tributos, que en la edad feudal eran opcionales, empiezan a ser obligatorios para financiar las campañas militares del rey. Y por último, la legitimidad al gobernar va a ser avalado por un derecho divino prescripto por la Iglesia. O sea, que ahora el rey no solo gobierna porque él quiere, sino que gobierna porque Dios lo quiere. El resultado de todas estas transformaciones: absolutismo monárquico. Esto conlleva el surgimiento de grandes ciudades, surge la burguesía y el mercado empieza a tener más relevancia. La persona empieza a identificarse más como individuo que como estamento y empieza a administrarse, a ser más participativo y ya no tiene una necesidad de estar subordinado absolutamente a un rey. Los gobiernos absolutistas empiezan a ser condicionados por nuevas formas de gobierno. Como por ejemplo en Inglaterra se aplica el Parlamento. En Francia, en cambio, se suprime la monarquía a través de la Revolución Francesa y en Estados Unidos directamente se la reemplaza por una república, que implica el surgimiento de los estados constitucionales, en el que se crea una Carta Magna para reconocer los derechos del individuo y restringir el poder del Estado. Durante el establecimiento de los nuevos estados modernos, empieza a surgir un fenómeno revolucionario. El pueblo tenía gobernantes de su misma índole. El pueblo empieza a sentirse representados por sus gobernantes. Empieza a surgir la idea de que la nación se gobierna a sí mismo. Ya no se debía su subordinación a emperadores extranjeros o nobles foráneos. Se confunde que el pueblo es el que gobierna al pueblo, cuando no es así. El Estado no es el pueblo y el pueblo no es el Estado. Si bien sus gobernantes conforman el pueblo, el Estado está compuesto por un grupo minoritario de personas con intereses políticos particulares y el poder de sojuzgar al resto de las personas. Y cometemos el terrible error de decir: todos somos el Estado. A ver, que sean de la misma nacionalidad,
mismo idioma, misma cultura, mismo país, no significa que el Estado sea el pueblo. Es más, son tan diferentes el pueblo del Estado que por esa misma razón se crea la Constitución, para garantizarle el derecho al pueblo que no sea avasallado por el poder del Estado. Las constituciones restringen el poder del gobernante para que no abuse del gobernado, porque evidentemente son dos cosas diferentes. Uno ordena y el otro obedece. En conclusión, los estados modernos actuales son la continuación de los estados monárquicos absolutos de la antigüedad. Si bien los estados modernos actuales tienen contrapesos para limitar su poder, la aplicación del poder a sus habitantes es totalmente absoluta y heredaron los siguientes rasgos para gobernar. Rasgo número 1. La jurisdicción es absoluta en un territorio determinado y no puede ser cuestionada ni por sus ciudadanos ni por otros estados. El monopolio de la fuerza la ejerce solamente el Estado de forma legítima y justificada. La capacidad absoluta para cobrar tributos a través de los impuestos, costumbre impuesta obligatoriamente en las monarquías absolutas. La obligación del pueblo de subordinarse al gobierno sin importar quién gobierne. La obligación de jurar fidelidad, esta vez ya no al rey, pero sí a la bandera, a un símbolo. Y por último, la legitimidad para gobernar, que ya se retira el derecho divino para gobernar y es reemplazado por el voto popular. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas, le pongas like y nos vemos en otro próximo video espontáneo.